Para responder esta pregunta debemos leer un texto que aparece en la página de www.biblioteca.org.ar, o sea que es de Argentina, y parece ser un cuento adaptado con el título El primer amor. Como es tan extenso, fue dividido en dos presentaciones. Yo voy a dejarles cada diapositiva para que ustedes puedan pausarla y leerlo. Segunda diapositiva, pueden pausarlo y leer este texto. Muy bien, llegamos a la pregunta y aquí debemos identificar qué tipo de narrador se presenta en la historia. Vamos a buscar el tipo de narrador que se ofrece en esta historia. Lo ideal, pues, es, en vez de empezar a descartar, ir hasta el texto y encontrar ese narrador y ya, muy sencillamente. Va a ser fácil el ejercicio. Miren ustedes. Hasta aquí tenía por costumbre vagar, ajá, escopeta en mano, ajá, odiaba a los pájaros, puede estar hablando de él mismo, puede ser un testigo, pero aquí dice, el día del que voy a hablar fui como siempre. Ah, entonces él ya no es testigo, él está narrando en primera persona. Lo que vivió fue hasta el jardín, ¿sí? Se aproximó a la cerca que daba con la otra casa. Me aproximé, dice este personaje. Escuché voces. Ok, está viviendo la historia. Miré para el otro lado. Fui testigo de una situación, pero él lo narra desde su vivencia. Va más allá que ser un simple testigo. Muy bien. Y de aquí en adelante empieza a contar lo que estaba observando, pero como ven en ese primer párrafo queda claro que él cuenta su historia desde su perspectiva, ¿verdad? Sigue contando todo lo que vio y luego se le cayó la escopeta y él dice, se me cayó la escopeta, le siguen sucediendo cosas a él, me quedé en suspenso, en fin. De esta manera, cuando vamos a identificar el narrador y ya nos dimos cuenta que él está narrando desde su propia vivencia, podemos identificarlo en la opción A. Es un narrador en primera persona y además protagonista. Así son las anécdotas también. Son narradas por la persona que la vivió, donde la persona precisamente está diciendo lo que le sucedió, está contando su vivencia, una anécdota. En este caso es un cuento narrado en primera persona y por el protagonista. ¿Cómo descartaríamos las demás opciones? Pues ya es muy obvio, así que mejor hablemos de esos tipos de narradores. Un narrador particular no tiene muy definida esta clasificación, es decir, no es fácil encontrar dentro de los textos narrativos a un tipo de narrador que se diga, este es un narrador particular. Podríamos hablar de narrador particular cuando nos referimos a una persona del común, pero no está clara esa clasificación ni siquiera para poderla descartar definiendo qué tipo de narrador sería este. El narrador testigo sí existe y el narrador testigo entra dentro de este texto cuando él observa lo que vio al otro lado del cercado. Ahí está siendo testigo de una situación, pero como parte de su vivencia, pues no sería el narrador para todo el cuento. Dentro del cuento se convierte en testigo de una situación. Muy bien. Y para recordar, el narrador omnisciente es aquel que conoce todos los detalles dentro de una historia. Miren, un narrador en primera persona o un narrador
testigo que solo está viendo algo que sucede y luego lo cuenta, solamente puede partir de lo que ve o de lo que vive, mientras que un narrador omnisciente entra incluso al pensamiento de los personajes. Puede un narrador omnisciente, como su nombre lo dice, saberlo todo, saber lo que dicen, lo que están pensando y lo que pasa en varios lugares a la vez. Por otro lado, nos hablan del antagonista. El antagonista es un personaje principal dentro de una historia y es, pues, el opuesto al protagonista. Generalmente, perfilamos aquí al protagonista como el bueno del cuento, de la historia, una persona con cualidades positivas en su personalidad, y en antagonista configuramos generalmente al malo de la historia, a un personaje con cualidades negativas en el ámbito social. Aquí es muy claro que es el protagonista de la historia y narra en primera persona. Si marcaste la opción A, marcaste la respuesta correcta.